a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el único que merece ser adorado, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente y cualquiera que le atribuya un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y él es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de esto, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Dios. Entonces, hermanos y hermanas, el camino recto, el camino del Islam es el camino que llega al paraíso, es el camino que nos dirige hacia el paraíso. Y siempre el musulmán es importante y es beneficioso que siempre el musulmán tiene la mentalidad correcta o que tiene su objetivo claro y su objetivo siempre enfrente de sus ojos y no desviar. Y ese objetivo es llegar al paraíso. Ese objetivo es morir como musulmán piadoso para estar en la próxima vida sano y salvo. Porque eso es algo que nosotros nunca podemos evitar, es la muerte. La muerte nunca se puede evitar y lo que va a ocurrir después de la muerte es determinado y va a ser el resultado de nuestras decisiones hoy en día en esta vida. Entonces eso es algo que no se puede escapar. El individual no puede escapar eso. La persona no puede escapar que está viva en esta vida. La persona que vive en este mundo, la persona que nació, no tuvo esa decisión, no tuvo esa opción. La persona no tuvo ninguna opinión o voluntad en existir. Y entonces esa existencia que nosotros tenemos es una existencia que fue dada a nosotros sin nuestra decisión, sin nuestra opinión, sin nuestra voluntad. Entonces, es algo que nosotros tenemos que vivir en esta vida y también tenemos que morir. Y esta vida se va a terminar. Y todo lo que existe aquí en esta vida es temporario. Entonces, el ser humano, el ser humano inteligente, es el ser humano que
va siempre a saber que esta vida es temporaria y entonces va a saber que esta vida no es lo único que hay. Y el musulmán inteligente es la persona, el individual que tiene la información que necesita para sobrevivir en esta vida y para pasar a la próxima vida sano y salvo. Entonces esa es la mentalidad correcta y eso es lo que el profeta sallallahu alayhi wasallam ha explícitamente enseñado y lo que ha sido revelado también en el Corán. Entonces, ya siendo musulmanes, siendo personas que creen en Dios y su mensajero, y siendo personas que tienen la certidumbre en sus corazones que el día del juicio es real, que el día del juicio va a ocurrir, que nosotros vamos a ser resucitados y vamos a ser juzgados, entonces significa que el musulmán inteligente es el que se prepara para ese día. Y lo que uno necesita para tener éxito en ese día es el conocimiento islámico. Por lo general, el conocimiento islámico es lo que le da al musulmán la información que necesita para obedecer a su creador, para llegar a los altos niveles de espiritualidad en el Islam, para llegar a los altos niveles de piedad, para llegar a los altos niveles de ser aceptado por Dios. Y no se puede llegar y no se puede lograr esos, no se puede lograr el musulmán llegar a ese estado de ser aceptado por Dios o a un estado de piedad, excepto a través del conocimiento islámico y específicamente una cantidad del conocimiento islámico que se llama el fardul aini en árabe, lo que significa la sabiduría obligatoria del Islam. Entonces vamos a empezar con este libro. No es muy largo, 118 páginas y contiene todo lo que necesita el musulmán para obedecer a Dios, para realizar las obligaciones, para evitar las prohibiciones. Tiene la información que necesita el musulmán para asegurarse que está rezando de una manera válida islámicamente, que está haciendo los actos de adoración de una manera válida islámicamente, porque todo lo que tiene que ver con las obligaciones o las prohibiciones o los actos de adoración tienen que ser realizados de la manera en que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam él fue enviado para enseñarle a la gente lo que necesitan aprender o lo que necesitan saber para ser aceptados por Dios. Entonces vamos a empezar a leer el prólogo. Dice el autor, alabado sea Allah, el dueño de los mundos, es decir, el dueño del universo. A él le pertenecen las dádivas y las alabanzas apropiadas. Dios es el dueño de todas las creaciones y todas las bendiciones y todos los dotes que Él ha otorgado sin que Él sea obligado. Que Allah aumente el honor y el nivel del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y proteja a su nación de lo que teme por ella. Allah, alabado sea, elogió el estatus de la sabiduría
en Surat Al-Mujadalah, Ayah 11. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, lo cual significa Allah eleva los niveles de aquellos entre ustedes que creyeron y adquirieron la sabiduría. Entonces, este prólogo lo que nos va a demostrar es la virtud del conocimiento islámico, la sabiduría en el Islam y la virtud del musulmán que busca esa sabiduría, que aprende esa sabiduría, que estudia ese conocimiento y adquiere ese conocimiento. Ese musulmán también tiene una virtud y tiene una oportunidad de una gran recompensa. Ahora vamos a ver. Además, Allah le reveló al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam elogiar el estatus de la sabiduría, sus maestros y estudiantes. Es decir, en el Corán eso fue revelado al profeta sallallahu alayhi wa sallam y también en el Hadith. Ahora vamos a leer un ejemplo de lo que fue revelado al profeta sallallahu alayhi wa sallam en el Hadith, con lo que pertenece a la virtud o el estatus de la sabiduría y sus estudiantes. Ibn Majah, que es un erudito del Islam, un gran erudito, que es un narrador de los hadith, y inshallah, cuando tengamos más tiempo, cuando terminemos este libro, podemos aprender otros libros en las ciencias de hadith, en las ciencias de interpretación del Corán, en la ciencia de la ley islámica, en todas las ciencias islámicas, inshallah, podemos leer un libro acerca de eso, explicarlo, aprenderlo para expandir nuestros horizontes. Entonces, Ibn Majah, que es un erudito, relató que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Oh Abu Dhar", el profeta, que la paz esté con él, está dirigiendo sus palabras a un acompañante que se llama Abu Dhar. Su nombre es Abu Dhar, o él es llamado Abu Dhar. Entonces el profeta, que la paz esté con él, está dirigiendo sus palabras a él. Le está diciendo: "Oh Abu Dhar, si tú aprendes un versículo del Corán, será más recompensable para ti que si rezas 100 rak'as de los rezos opcionales". ¿Qué es un rak'a? Cuando alguien está rezando, es básicamente una unidad de rezo. Por ejemplo, el rezo de Dhuhr, que es el rezo del mediodía, tiene 4 rak'as. Entonces, el profeta, que la paz esté con él, le está diciendo a Abu Dhar que si él va y aprende un versículo, un solo versículo del Corán, que eso sería más recompensable para él que si él rezaba 100 rak'as de los rezos opcionales. Y específicamente, ah, la intención es los rezos opcionales, porque el rezo obligatorio es la recompensa más grande que el musulmán puede adquirir después de ser musulmán. Es decir, ser musulmán es la obligación más grande y más recompensable. Después de que la persona es musulmán, hay otras obligaciones que tiene que hacer. La obligación más grande después de ser musulmán es rezar los 5 rezos. Entonces, por eso el significado de este hadith es que el profeta sallallahu alayhi wa sallam está informando a Abu Dhar que si él se aprende un versículo del Corán, eso sería más recompensable que rezar 100 rak'as de los rezos opcionales, porque los rezos opcionales sí también son recompensables, pero no del mismo nivel que, por ejemplo, aprender un versículo del Corán.
Y continuó el profeta sallallahu alayhi wasallam diciendo: y si vas y aprendes un capítulo de la sabiduría, será más recompensable para ti que si rezas 1000 rak'ahs de los rezos opcionales. Allahu Akbar. Ahora vemos la comparación. En la primera instancia, un versículo del Corán más recompensable que 100 rak'ahs. Y un capítulo de la sabiduría más recompensable que 1000 rak'ahs. Allahu Akbar. Eso significa, y eso nos demuestra, qué tan alto es el estatus de la sabiduría en el Islam y el conocimiento islámico. Al-Bukhari relató que el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo, y el Bukhari es un narrador muy famoso, es un narrador de hadith, y el al-Bukhari es un musulmán piadoso, un gran imam del Islam, un gran imam sunní, un gran erudito, un gran musulmán piadoso, digno de confianza, preciso, y este erudito, este sabio, él se memorizó miles y miles de hadiths, miles y miles de dichos del profeta sallallahu alayhi wasallam, más que 30,000. Y se memorizó esos dichos del profeta sallallahu alayhi wasallam con sus cadenas de narración. En breve, lo que significa eso es que cada información o cada cosa que es atribuida al profeta sallallahu alayhi wasallam, que él lo dijo, eso tiene que ser conectado al profeta sallallahu alayhi wasallam a través de una cadena de narración. Significa que desde hoy, por ejemplo, desde hoy, cuando yo leo esto y yo um, recito ese hadith, yo tengo esa conexión de mi profesor o de mi sheikh. Yo lo escuché de él y él lo escuchó de su maestro y él lo escuchó de su maestro y él lo escuchó de su maestro y él lo escuchó de su maestro, y atrás y atrás y atrás y yendo hacia el pasado hasta que llegue a el profeta sallallahu alayhi wasallam. Entonces hay una cadena de individuales de personas que esa persona, por ejemplo, el profeta, que la paz esté con él habló esas palabras en frente de los acompañantes, de los sahaba, y él le enseñó esas palabras a los sahaba. Esos sahaba lo escucharon, lo aprendieron, lo memorizaron, y después de la muerte del profeta, que la paz esté con él, esos acompañantes del profeta, ellos enseñaron y transmitieron lo que el profeta, que la paz esté con él, les enseñó. Y después de esos acompañantes, ellos, los estudiantes de esos acompañantes, adquirieron el conocimiento y lo que los acompañantes le enseñaron. Y después de la muerte de sus acompañantes, esos estudiantes de los acompañantes siguieron y enseñaron. Y así, generación tras generación, maestro a estudiante, estudiante a maestro, maestro a estudiante, hasta llegar hoy en día. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la información en el Islam es preservada y es autenticada y es protegida de corrupción y de fabricación, porque cualquier persona que diga algo en el Islam, necesita tener una confirmación, necesita tener una, ah, necesita tener una autenticación, una validez, y eso es confirmado a través de la cadena de narración. ¿Qué significa eso? Que cada persona que dice algo en el Islam tiene que tener una credibilidad, tiene que tener una autenticación.
significa que esa persona tiene que tener esa cosa narrada por una cadena que está conectada al profeta, sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta, él es la fuente de esa información. Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, es el único que recibió la revelación. No todos nosotros recibimos la revelación, no todos los seres humanos reciben la revelación, solamente los profetas. Y entonces esos profetas, cuando ellos reciben la revelación, ellos van y le enseñan a la gente lo que fue revelado a ellos. Y así la gente puede saber qué es la manera propia apropiada de vivir, cuál es la moralidad, qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es lo bonito, qué es lo feo, qué es lo aceptado, qué es lo no aceptado, qué es lo recompensable, qué es lo no recompensable, etcétera, porque el ser humano no es capaz de saber esos asuntos excepto a través de la revelación. El ser humano no es capaz de pensar y reflejar y usar la mente uh, para llegar a la conclusión o para descubrir, por ejemplo, que hay un día del juicio, que vamos a ser resucitados, que hay un paraíso, que hay un infierno, un infierno. No, nosotros necesitamos a un profeta que recibe la revelación y transmita esa revelación a nosotros para nosotros saber qué es la manera correcta de vivir y de los asuntos que nosotros no podemos ver ahora, tal como los asuntos que van a ocurrir en el futuro, que no han ocurrido todavía, tal como la existencia del paraíso, tal como la existencia de los ángeles, que nosotros no vemos los ángeles todos los días. Es posible ver un ángel, pero no es lo que ocurre todos los días. Alguna gente sí ven a los ángeles, pero no es común. Entonces, en el Islam tenemos esas cadenas y esos métodos de preservar la información. Entonces, al-Bukhari es uno de esos narradores del hadith que son muy famosos y el Bukhari tiene un libro muy famoso que se llama el libro de Sahih al-Bukhari, que significa al-Bukhari autoró este libro y él especificó que en este libro solamente él va a narrar los hadices que él, ah, para él, tienen la criteria de ser, disculpa, tienen la criteria de ser confirmados. Entonces, y los hadices que están en el Bukhari, o el libro del Bukhari, es el libro más auténtico o más confirmado, más preciso que ha sido autorado por un hombre. Por supuesto, el Corán es el libro mejor y más preciso y más auténtico y no es autorado por ningún hombre, es una revelación. Pero entre los libros que son autorados por los hombres, el libro del Bukhari es el libro más auténtico. Entonces, al-Bukhari relató que el profeta, que la paz esté con él, dijo: cuando el hijo musulmán de Adán muere, las recompensas de sus hechos cesan, con la excepción de tres: una caridad que resulta en un beneficio continuo, una sabiduría que beneficia a otros y un descendiente piadoso que le suplica a Dios por él. Ahora vamos a explicar todas esas palabras. Primero, en el nombre del profeta Adán en árabe es Adam, Adam. Y por eso está escrito así, porque están mostrando la forma de escribirlo con la pronunciación árabe, pero con letras del alfabeto latino. Y van a ver así cuando ven palabras que están como así de esa forma itálica,
significa que esas palabras están representando el cómo suena la palabra en árabe. Entonces, por eso hay una línea debajo de la letra A en el nombre de Adam, porque en árabe se pronuncia Adam, pero en español es Adán, el profeta Adán. Entonces, para hablar un poquito del profeta Adán, es importante saber que él es el padre de la humanidad. El profeta Adán es nuestro padre, el ser humano original, el primer hombre, el primer profeta y el primer mensajero. Y el profeta Adán, él fue creado para vivir en la tierra y él fue creado para ser el primer profeta y mensajero. Y él tiene un estatus alto porque él es un profeta. Y Dios le otorgó a el profeta Adán muchas virtudes y muchos méritos. Entre ellos, que el profeta Adán, él fue creado en su forma final. Es decir, el profeta Adán no pasó por ninguna fase de desarrollo, no empezó como un bebé y creció a ser un adulto, no, él fue creado en su forma final, en su forma completa, en una imagen perfecta, una imagen perfecta. Las imágenes son creaciones. Dios no tiene imagen. Entonces, no es correcto lo que dicen los cristianos, que ellos dicen que nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. No, eso no es verdad. Dios no es un ser humano. Dios no tiene un cuerpo. Dios no tiene órganos. Dios no es un hombre. Dios no es un gigante viviendo en el cielo. No, eso, nada de eso se le puede atribuir a Dios. No, todo eso es blasfemia. El profeta Adán, en el hadith está mencionado, Inna Allah khalaqa Adama ala surati, lo que significa que el profeta Adán fue creado en la imagen que Dios le dio, en una imagen perfecta y su forma final. Es decir, Adam, el profeta Adán, alayhi salam, él fue creado, su cuerpo completamente desarrollado, completo en su forma final y no eh, tuvo que pasar por fases de desarrollo. Él fue creado y completamente su cuerpo completo, sin crecer y sin cambiar y sin desarrollar. Eso es lo que significa que Dios ha creado el profeta Adán en la imagen de Adán. Si alguien traduce el árabe, literalmente, de pronto dice, Dios creó a Adán en su imagen. ¿La imagen de quién? De Adán. En la imagen de Adán, no la imagen de Dios, porque Dios no tiene imagen, Dios no es atribuido con imagen. Entonces, aquí en este hadith, el profeta sallallahu alayhi wasallam nos está informando que cuando el musulmán muere, las recompensas de sus hechos cesan. Es decir, las recompensas de sus hechos terminan. Es decir, después de la muerte del musulmán, ya no va a rezar 5 veces al día. Después de la muerte del musulmán, como nosotros, no va a ayunar Ramadán. Después de la muerte, el musulmán como nosotros no va a pagar zakah. Después de la muerte, el musulmán como nosotros no va a ir al Hajj. Después de la muerte, el musulmán como nosotros, por ejemplo, no va a ser obligado a hacer o realizar obligaciones o a realizar ciertos actos. No. Ya cuando el musulmán se muere, eso significa que él ya ha terminado esa duración o ese tiempo en el cual él es obligado a realizar ciertos actos. Ahora, después de la muerte, él ha pasado a el tiempo de ser juzgado
o de ah, experienciar los resultados de sus decisiones. Ahora eso es lo que ocurre después de la muerte. Ya uno no está obligado a realizar obligaciones porque ya se ha muerto. Con la excepción de tres, es decir, el musulmán, después de que se muere, ya no puede realizar actos de adoración nuevos para recibir recompensa. Ya lo que él hizo entre lo bueno ocurrió mientras él estuvo vivo y después de la muerte, ya esas cosas él no las puede reiniciar o no las puede, no puede hacer actos nuevos de adoración para recibir recompensa. Pero hay una excepción de tres cosas que si él las hizo mientras estaba vivo, esas cosas producen para él recompensa, aunque ese musulmán ya se murió. Entonces vamos a ver cuáles son esos tres hechos. Las recompensas de sus hechos cesan con la excepción de tres, una caridad que resulta en un beneficio continuo. Y esta excepción no es limitada a estos tres asuntos o a estas tres cosas, pero en este hadith, esto es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó. Entonces, una caridad que resulta en un beneficio continuo. ¿Qué significa eso? Si yo, mientras estoy vivo como musulmán, si yo, por ejemplo, tengo un jardín y yo le doy ese jardín, por ejemplo, a la comunidad islámica como caridad, yo digo, este jardín se lo quiero dar a los musulmanes y ah, cualquier musulmán puede beneficiar de este jardín, comer de las frutas, sentarse debajo del árbol para, ah, para estar para estar en la sombra, disfrutar de ese jardín, beneficiar de ese jardín. Después de que ese musulmán entrega ese jardín como una caridad y después de que ese musulmán se muera, cada vez que un musulmán beneficia de ese jardín o come una de esas frutas o se sienta bajo ese árbol para la sombra, ese musulmán que originalmente es el que dio ese jardín como caridad, ese musulmán va a recibir recompensa, una recompensa hasta, aunque ese musulmán ya esté muerto, aunque ese musulmán esté muerto por 100 años. Por 100 años, si los musulmanes beneficiaron de ese jardín, cada vez que un musulmán beneficia ese jardín, él recibe una recompensa. Entonces, es la caridad que resulta en un beneficio continuo. Por ejemplo, un musulmán, él construye una universidad islámica y después de que se muere, por siglos y siglos después, los musulmanes se benefician de esa universidad. Ese musulmán que construyó esa universidad, él recibe recompensa cada vez que un musulmán beneficia de eso, de esa universidad. Eso es una caridad que resulta en un beneficio continuo. La próxima es una sabiduría que beneficia a otros. Eso también es similar. Si yo le enseño a alguien cómo hacer vudú, cómo realizar la ablución para rezar, cómo ayunar. Si yo le enseño a un musulmán que recientemente ah, se convirtió al Islam, si yo le enseño a él cómo rezar, cada vez que ese musulmán reza, yo recibo una recompensa similar, porque yo fui la, la causa para ese musulmán rezar, porque yo le enseñé, yo le di esa información. Entonces, imagínense, si yo le enseño a una persona, por ejemplo, cómo rezar, y después, cada vez que esa persona reza, yo recibo una recompensa similar. Y es después de que me muera, si esa persona sigue viviendo, cada vez que reza, yo recibo más recompensa y más recompensa hasta que esa persona se muera. Y si esa persona que yo le enseñé a él cómo rezar,
Si esa persona le enseña a 100 personas cómo rezar, entonces yo también recibo una recompensa similar a esas 100 personas. Entonces, si uno lo mira de esa manera de cómo aumentar el beneficio y la recompensa, eso es algo que es muy exitoso. Enseñar el Islam y el conocimiento islámico obligatorio es muy recompensable porque es una información que el musulmán necesita usarla todos los días. Y si yo soy el que le enseñó a alguien esa información, cada vez que ellos realizan ese buen hecho o usan esa información o benefician de esa información, yo recibo parte de la recompensa o yo recibo una recompensa similar. Y así, si yo le enseño a alguien y esa persona le enseña a 1000 personas, entonces yo también recibo una recompensa similar a esas 1000 personas. Y así, con el tiempo, cada persona que ha aprendido o beneficiado a través de mi cadena, por ejemplo, yo voy a sacar beneficio de eso, alhamdulillah, hasta después de la muerte, aunque esté muerto. Y la tercera cosa es, y un descendiente piadoso que le suplica a Allah por él. Cuando un musulmán tiene hijos y él los cría de la manera islámica correcta, apropiada, él le va a enseñar a esos hijos que los padres musulmanes, cuando se mueren, uno debe de hacerle súplica a Dios por ellos, le pide a Dios que tenga misericordia sobre ellos, le recita el Fatiha o cualquier otro versículo del Corán o capítulo del Corán y le pide a Dios que le otorgue a sus padres musulmanes una recompensa similar, etcétera. El hijo musulmán, cuando se muere, su padre musulmán, ese hijo musulmán, él va y lo visita en la tumba y le recita Corán y le hace súplica, porque eso está mencionado y establecido por el profeta sallallahu alaihi wasallam, que el musulmán que está en la tumba después de la muerte, él beneficia de la súplica de su familia y de sus amigos y la recitación del Corán que es hecha ah, en su o alrededor de su tumba. Entonces, si ese musulmán, ese padre musulmán, si él puso el esfuerzo y él realizó la obligación de de criar a sus hijos musulmanes de la manera islámica apropiada. Entonces esos hijos van a tener esos valores dentro de ellos van a crecer y se van a desarrollar y ellos van a ser adultos y ya cuando sus padres musulmanes se mueran, esos hijos musulmanes, ellos van a hacerle la súplica a sus padres, van a recitarle el Corán, van a hacer cosas que benefician a sus padres después de la muerte. Entonces, así el profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos está diciendo que para que el musulmán reciba recompensa después de la muerte, estas tres maneras son maneras en las cuales el musulmán sigue recibiendo beneficio después de la muerte. En un esfuerzo por cumplir con estos preciosos principios del Islam, la División de Investigación y Estudios Islámicos de la Asociación de Proyectos Islámicos de Beneficencia preparó este trabajo. Que Allah lo haga de amplio beneficio. Amén. Supliquemos humildemente a Allah que nos conceda intenciones sinceras, que tenga misericordia con nosotros, que nos congregue bajo la insignia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que nos conceda estar entre los victoriosos en el día del juicio final. Amén. Esto es una súplica que es una súplica muy buena y demuestra que es las personas que se juntaron y
que traducieron este tema o este libro del árabe al español o del inglés al español, cuáles son sus intenciones, porque la información que está contenida en este libro es una información que es necesaria para que el musulmán pueda obedecer a Dios. Ahora, la Asociación de Proyectos Islámicos de Beneficencia es una asociación de caridad, una asociación de conocimiento, sabiduría. El único propósito de ellos es enseñar las enseñanzas del Islam para todas las personas, para cualquier persona, ya sea rico o pobre, o blanco y negro, o mujer o hombre, ya sea árabe o no árabe, a cualquier persona en cualquier idioma. Su objetivo, el objetivo de esta asociación es enseñar el Islam, enseñar las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam y defender el Islam de los desviados y de las personas que son enemigos del Islam. Y inshallah, sí vamos a hablar acerca de los grupos desviados y ciertas cosas que no son islámicas y que no son en realidad enseñanzas del Islam, pero que gente hoy en día reclama que es Islam, pero en realidad no es. Sí hay muchas personas que son desviadas e ignorantes, y que tienen agendas malas, que ellos quieren cambiar la percepción del Islam en la mente de algunas personas y ellos distribuyen malinformación acerca del Islam o ellos distribuyen información que no tiene que ver nada con el Islam, pero ellos reclaman que es islámica. Sí, vamos a tener un capítulo que vamos a hablar de eso. Ahora vamos a empezar con la introducción del libro y inshallah terminamos con eso y después la próxima clase empezamos con el primer capítulo. Bismillahirrahmanirrahim. Introducción. Alabado sea Allah, alhamdulillah, el Dios de los humanos y jinn. Los jinn son una creación específica, son similares a los seres humanos en el sentido que ellos nacen y ellos reproducen y ellos duermen y ellos comen y ellos tienen, algunos de ellos son musulmanes y algunos de ellos no. Pero esos jinn son diferentes de los seres humanos en el sentido que los seres humanos tienen un cuerpo sólido y los jinn tienen un cuerpo que no es sólido. Los jinn tienen un cuerpo que es como el aire o como el humo, algo impalpable, algo que no se puede agarrar con la mano. El padre de los seres humanos es Adán, el profeta Adán, el primer profeta y mensajero, y el padre de los jinn es Satanás, Iblis, el diablo. Él es el primer jinn. Él nunca fue de la especie angélica. Iblis nunca fue ángel. Y vamos a hablar más de eso más tarde, pero por ahora quería explicar lo que significa jinn, por si acaso es la primera vez que hemos escuchado eso. El Dios de los humanos y jinn, el que es atribuido con vida, al Hay, el que no necesita nada, el Qayyum, el que domina a todas las creaciones. Entonces, es el hábito de los eruditos en el Islam cuando ellos empiezan sus libros, sus autoraciones, ellos primero alaban a Dios y dicen, alabado sea Allah, el Dios de los seres humanos y de los jinn, el que es atribuido con atributos de perfección, etcétera. Entonces, esto es lo que el autor, lo que él decidió empezar su libro. Este libro es un resumen inclusivo de la mayoría de la sabiduría obligatoria que cada persona responsable está obligada a saber. Entonces, este libro que nosotros vamos a leer es un resumen, es decir, las palabras son breves, pero el significado es profundo o el significado es amplio. Entonces, palabras breves o frases breves
pero significados amplios. Y la información que está contenida es la sabiduría obligatoria que cada persona responsable está obligada a saber. Entonces, por ejemplo, el musulmán responsable, él es obligado a rezar 5 veces al día. Entonces, ¿cómo va ese musulmán responsable? ¿Cómo va a rezar los 5 rezos si él no sabe cuáles son las condiciones de validez? Si él no sabe cuáles son los integrales, los integrantes del rezo, no sabe cuáles son lo que invalide el rezo. ¿Cómo se va a asegurar ese musulmán que él está haciendo y realizando esta obligación correctamente? No va a poder tener esa certidumbre porque es ignorante. Entonces, siendo ignorante en eso, no es una excusa y no es algo que puede ser excusado o algo que puede ser ignorado. No, él va a ser juzgado, por eso en el día del juicio, si él no aprende, él va a ser cuestionado porque no aprendió, porque no adquirió ese conocimiento islámico para poder hacer ese rezo correctamente. Ahora, esta palabra responsable, ¿qué es lo que significa esta palabra? Es una palabra que es parte de la terminología islámica responsable y tiene un significado específico. Y es una traducción de una palabra en árabe esa palabra en árabe es mukallaf. Entonces, esta palabra aquí, responsable, significa mukallaf. ¿Qué es mukallaf? Mukallaf significa que esa persona es sana de mente, que esa persona es pubescente y que esa persona ha recibido el mensaje básico del Islam. Entonces, la persona que tiene estas 3 cosas juntas, sano de mente, pubescente y ha recibido el mensaje básico del Islam, esta persona es ahora categorizada como mukallaf en árabe, lo que significa responsable. ¿Y qué significa eso? Cuando la persona es sana de mente y pubescente y ha recibido el mensaje básico del Islam, ahora esa persona es juzgada o va a ser juzgada o va a ser cuestionada por sus decisiones en la próxima vida, y si esa persona cometió un pecado o cometió blasfemia, esa persona va a ser juzgada por eso en la próxima vida. Pero si la persona no es responsable, no es sano de mente o no es pubescente o no ha recibido el mensaje básico del Islam, si si alguna de esas condiciones está ausente, no, esa persona no la tiene. Por ejemplo, si es sano de mente pero no es pubescente, o es sano de mente y pubescente pero no ha recibido el mensaje básico del Islam, o ha recibido el mensaje básico del Islam pero no es pubescente. Si le falta alguna de esas condiciones, no es responsable. Si tiene esas 3 condiciones, si la persona tiene esas 3 condiciones, entonces es considerada responsable. Eso significa que esa persona ya, si comete un pecado, va a ser documentado contra él y va a ser juzgado por eso en el día del juicio si no se arrepiente. Entonces, el musulmán responsable, el sano de mente, pubescente, que ha recibido el mensaje básico del Islam, por supuesto, porque es musulmán, él tiene que realizar ciertas obligaciones, tal como rezar los 5 rezos, ayunar el mes de Ramadán, pagar el zakat. Entonces, este libro tiene la información que ese musulmán necesita para realizar esas obligaciones. Esto incluye la sabiduría obligatoria referente a la creencia, asuntos desde la purificación, tahara, hasta el peregrinaje, hajj, y algunas reglas de transacciones de acuerdo a la escuela madhab del Imam al-Shafi'i. Eso significa una estructura, una infraestructura legal de la ley islámica que está bajo
las reglas y los fundamentales de este Imam al-Shafi'i. Y hay mucho que se puede decir acerca de este Imam al-Shafi'i, porque era un gran erudito, un gran musulmán piadoso, era un genio, es decir, él, cuando él leía un libro, él tenía que cubrir una de las páginas con su palma porque todo lo que él leía se lo memorizaba instantáneamente. Tenía una memoria fotográfica. Entonces, este erudito, él es uno de los grandes imams del Islam y él tiene una escuela de ley, es decir, ¿y qué significa eso en breve? En breve, hay ciertos asuntos que no fueron explícitamente mencionados en el Corán o en el Hadith, y hay ciertos eruditos que ellos han llegado a un nivel de conocimiento en el Islam y tienen un alto nivel de entendimiento y uh, y de inteligencia, que ellos son autorizados por el Islam interpretar los versículos del Corán y deducir juzgamientos y reglas en el Islam, deducir esas reglas usando esos versículos y usando el hadith. Nosotros, por ejemplo, no somos permitidos leer el Corán y decir, esto es la interpretación o este versículo significa que es permitido para mí hacer esto o es prohibido para mí hacer lo otro. No, nosotros no tenemos ese permiso, esa autoridad, porque no solamente leer un versículo y creer que uno lo entiende y decidir que eso significa que tal y tal cosa es permitida o que tal y tal cosa es prohibida. No, eso es algo que hay muchos diferentes asuntos que uno tiene que tener en consideración para deducir un juzgamiento en el Islam. Y eso es reservado únicamente para esos eruditos que han llegado a ese nivel de conocimiento y ese nivel de inteligencia y que es algo otorgado a ellos por Dios. Pero cuando ellos llegan a ese nivel, esos eruditos son capaces, tienen la autoridad de deducir uh, juzgamientos, reglas, usando el Corán y usando el Hadith para asuntos que no fueron explícitamente mencionados en el Corán o en el Hadith. Entonces, eso es lo que significa la escuela del Imam al-Shafi'i. Significa los juzgamientos que él ha deducido usando la deducción, de deducir directamente del Corán y del Hadith. Los pecados del corazón y de otros órganos como la lengua también están incluidos. El libro original fue escrito por el faqih sabio Hadrami, que se está refiriendo a el país de origen o la ciudad de origen, que es Hadramaut de al Yemen. Él se llama Abdullah ibn Hussein ibn Tahir, y este erudito vivió hace más de 200 años. Varios asuntos preciosos fueron agregados al libro. Por otra parte, la sección en sufismo fue omitida. Ahora, es importante mencionar por qué fue eso. Tenemos la nota aquí, número 3. Sufismo es un término que describe el estado de los musulmanes devotos que actúan en obediencia a Dios de acuerdo con el Corán, Hadith y Ijma' y dichos de los acompañantes, mientras que sus corazones están separados los intereses mundanos. Entonces, el sufismo básicamente significa implementar el Islam perfectamente. El sufismo significa que el musulmán se previene de disfrutar los placeres permitidos con una sincera intención, es decir, para ser aceptado por Dios. Entonces el sufi, por ejemplo, no duerme 8 horas en la noche, duerme de pronto 4 horas y el resto de la noche se la pasa rezando. El sufi no come comida todos los días, él ayuna todos los días fuera de Ramadán.
Y cuando quiebra el ayuno, cuando ya es tiempo de iftar para comer, no va a comer un plato de comida así deliciosa, no, va a comer algo que es simple, como pan y agua. El sufi, por ejemplo, no tiene ropa cara o ropa que es que se considera lujosa. No, él va a tener ropa simple, va a tener uh, por ejemplo, un traje en vez de tener varios artículos de ropa. Eso es el sufi. El sufi evita o se involucra en placeres o disfrutos permitidos, en placeres o disfrutos que son halal. El sufi los deja porque él quiere ser aceptado por Dios. Eso es el sufismo. Seguir al profeta sallallahu alayhi wasallam perfectamente mientras el corazón de esa persona está despegado de los placeres de este mundo. Algunas oraciones fueron cambiadas en tal forma que el tema no fuera cambiado. Oraciones aquí se está refiriendo a frases. Algunas frases fueron cambiadas de tal manera que el tema no fuera cambiado. Entonces, ya como dijimos, el libro original es de ese erudito, ese sabio, Abdullah, el hijo de Hussein, el hijo de Tahir. Y este libro que nosotros estamos leyendo es un resumen de ese libro y ciertas cosas fueron cambiadas del libro original de tal forma que el tema no fuera cambiado. En pocos casos, en un esfuerzo para aclarar lo que estaba débil en el libro original, el autor mencionó lo que preponderaron algunos sabios shafi'i, entre ellos al-Bulqini. Eso significa que a veces un erudito de pronto cuando escribe un libro, él menciona un dicho de uno de los eruditos y ese dicho de ese erudito es considerado débil, uh, porque hay un dicho que es más fuerte. Entonces, este autor de este libro, lo que él ha hecho es, ha reemplazado los dichos débiles con los dichos que son considerados fuertes. Por lo tanto, uno debe prestar debida atención a esta sabiduría obligatoria para que sus hechos sean aceptados. El autor lo nombró el resumen de Abdullah al-Harari, garantizando la sabiduría obligatoria personal de la religión. Es decir, la persona que aprende este libro, el musulmán que aprende este libro y aplica la información que está en este libro, ese musulmán va a estar sano y salvo en la próxima vida, garantizado. Entonces, alhamdulillah, vemos la importancia de este libro, vemos la importancia de este tema, vemos la importancia de recibir y adquirir el conocimiento islámico y, inshallah, la semana entrante vamos a empezar con el primer capítulo, el significado de la testificación de fe, los dos shahadas. Um, los animo a todos que cualquier persona que hable español, que ustedes conozcan, ya sea musulmán o no sea musulmán, invítelos a la clase, mándeles el vínculo, porque siempre nosotros, cuando estamos explicando esto, es también algo que le puede beneficiar a otras personas, aunque no sean musulmanes.